Una pulsera con un tejido original súper bonito, fácil de hacer, así es el diseño que les traigo el día de hoy. Yo soy Ana y me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y por supuesto darle un like a este video. Y si quieres iniciar tu propio negocio de accesorios y de bisutería, te enseño desde cero cómo crear y desarrollar tu propia marca, ponerle el precio a los accesorios y tener un negocio rentable. Te dejo más información en la descripción de este video. Y ahora sí, es momento de empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar dos hebras de 90 centímetros cada una, las cuales voy a unir entre sí, doblarlas por el centro y voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para hacerlo voy a tomar el encendedor, quemar durante un par de segundos cada punta del hilo y luego voy a girar con mis dedos hacia arriba y de esta forma va a quedar mucho más delgado. Voy a tomar una mostacilla checa número 8 en color dorado que voy a pasar a través de las dos hebras de hilo y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y listo. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, ustedes eligen la medida de su preferencia. Voy a fijarlo a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. Voy a tomar una hebra de hilo de 110 centímetros que voy a pasar por debajo de los hilos que tengo fijos en mi mesa de trabajo y la voy a ubicar en todo el centro. Para hacerlo más fácil voy a unir las dos puntas y de esta manera la voy a ubicar aquí, de esta manera central. Voy a tomar el hilo de la derecha, voy a pasarlo por encima de los hilos centrales, aquí estaría formando una P. Voy a tomar el hilo de la izquierda y lo voy a pasar por encima de este hilo y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta pequeña cruz que ustedes ven acá. Lo voy a sacar por esta orejita que se forma y voy a empezar a jalar sosteniendo siempre con mis dedos, ya que es el primer nudo que voy a realizar. Voy a ubicarlo bien. Y ahora voy a tomar el hilo del lado izquierdo, pasarlo por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, donde se forma esta cruz, lo saco por esta orejita, voy a empezar a jalar y voy a ajustar muy bien. Voy a tomar el hilo central del lado derecho, voy aquí a irlo separando y este hilo lo voy a pasar por encima de este hilo anudador con el cual yo venía realizando el tejido. De esta manera aquí estaría formando, puede ser una especie como de 4 o de Q. Voy a tomar este mismo hilo y lo voy a pasar por debajo. Y ahora lo voy a sacar por encima. Voy a empezar a jalar y voy a ajustarlo muy bien. Y listo. Ahora voy a tomar el mismo hilo y lo voy a pasar por debajo de esta manera. Nuevamente aquí voy a formar una especie como de 4 o de Q. Y este mismo hilo lo voy a pasar nuevamente, pero en esta ocasión por encima del hilo. Y lo paso por debajo de esta orejita y aquí voy a jalar. Aquí estoy formando un nudo alondra. Voy a fijar nuevamente este hilo en el centro y ahora voy a realizar lo mismo con el hilo que tengo fijo hacia el lado izquierdo. Voy a separarlo, voy a pasarlo por encima de este hilo y nuevamente con este mismo me voy a devolver pasándolo por debajo y por encima.
y voy a jalar hacia mi lado derecho. Ahora voy a realizarlo nuevamente pasándolo por debajo de este hilo y me voy a devolver nuevamente, pero pasando en esta ocasión por encima y pasándolo por debajo de este otro hilo que va formando como esta orejita. Voy a jalarlo nuevamente y voy a ajustarlo muy bien. Ahora voy a fijar nuevamente este hilo. Voy a tomar nuevamente los hilos de color café, que son los que ustedes ven hacia los lados, que es con los que yo inicié el tejido, y voy a tomar el hilo de la derecha. Voy a realizar nuevamente la P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita, voy a jalar, aprieto aquí, tomo el hilo del lado izquierdo y lo paso por encima de los hilos centrales. El hilo de la derecha lo voy a pasar por encima de este. Lo paso nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma. Voy a jalar y aprieto fuerte. Como pueden ver, aquí ya va quedando poco a poco la forma de la pulsera. Voy a tomar nuevamente el hilo central de la derecha y voy a realizar el mismo tejido, primero pasándolo por encima y por debajo. Y ahora lo voy a pasar por debajo nuevamente y por encima. Voy a realizarlo ahora con el hilo central que tengo hacia la izquierda. Exactamente el mismo tejido. Primero lo voy a pasar por encima y por debajo. Y ahora nuevamente lo paso por debajo y por encima. Así de fácil, y miren cómo va quedando ya de bonita esta pulsera. Y es súper fácil este tejido. Y aquí voy a continuar con el tejido del nudo plano. Como pueden ver, ahora simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón que ya les he venido explicando hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. Yo voy a realizar un tejido total de 13 centímetros. Tú puedes ajustarlo a la medida que tú necesites o que requieras. Igualmente puedes elegir la combinación de colores de hilo que sean de tu preferencia, que más te gusten. Es un diseño muy bonito que vas a poder también utilizar y combinar con otros estilos o otros diseños de pulseras, y de esta forma vas a poderlos vender más fácil si tienes un emprendimiento o si tienes una tienda de accesorios. Recuerda que en la parte de abajo te comparto un enlace de mi canal de Telegram para que vayas, te unas y sepas cada que suba nuevo video. Bueno, aquí ya terminé de realizar el tejido total. Lo siguiente que voy a hacer es tomar las dos hebras de hilo anudador. La idea es terminar también en el nudo plano y voy simplemente aquí a cortar, a quemar y a pegar. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida que dejé al inicio. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo plano. Arriba te comparto un tutorial donde te enseño esta técnica de forma detallada paso a paso. Ubico y fijo los hilos de la pulsera de esta manera. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros que ubico por debajo de los hilos centrales y aquí voy a iniciar el tejido del nudo plano. Como puedes ver, es el mismo tejido que realicé al inicio de la pulsera. Tejiendo primero a la derecha, luego a la izquierda, repito lo mismo 3 veces más en total. Igualmente tú puedes elegir cerrar la pulsera con la técnica que sea de tu preferencia. Cuando ya haya finalizado los 3 nudos planos completos, simplemente voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar.
Y aquí ya tenemos terminada esta encantadora, fácil y bonita pulsera con un tejido que es diferente, es original, es un tejido que es muy versátil, vas a poder elegir los colores de tu preferencia. Como siempre es un gusto poder enseñarte, recuerda darle like si aún no lo has hecho, suscribirte si no estás suscrito, activar la campanita y por supuesto seguirme en las redes sociales. Abajo te comparto todos los enlaces para que vayas y te unas. Como siempre es un gusto poder enseñarte, te comparto aquí otras ideas para que vayas y continúes aprendiendo. Chao, chao.